Si eres de las personas que ansía tener un Word con traducción automática a tu lengua natal y corregir los errores de ortografía en tiempo récord, pues déjame decirte que has llegado al sitio adecuado, porque hoy te compartiré un método que funciona con todas las versiones de Word, sin importar cuál tengas. Pero recuerda, activa tu Office o asegúrate de tener la licencia para desbloquear todas las herramientas y aprovechar al máximo esta increíble función. Asimismo, ¿sabías que en la página de casefans.com puedes encontrar las licencias más baratas del mercado para Windows y Office, cuya duración es de por vida? Justamente, por promoción, nos ofrecen el 50% de descuento para adquirir la licencia. Por ejemplo, si quieres adquirir la licencia de Windows, solo aplicas el código MT50. Asimismo, si quieres adquirir la licencia de Office, solo aplicas el código MT62. Para ello, solo le damos un clic en comprar, luego donde dice agregar al carrito. Y posteriormente, le damos un clic donde dice ver carrito. Puedes ver que su precio es de $29.99. Pero si aplicas este cupón de descuento, MT50, en el caso de Windows, podrás notar que de forma inmediata tenemos un 50% de descuento, saliendo al final $14.99. Asimismo, casefans.com nos ofrece muchos descuentos en Office, algunos packs y software. En primer lugar, como siempre, tienes que tener abierto tu Word. En este caso, por ejemplo, yo tengo un texto llamado Sistema Solar. Pero si te das cuenta, hay muchas rayas rojas que me indican que se debe corregir la ortografía o prestar atención en el cambio de escritura. Esto ocurre debido a que el corrector de ortografía no se encuentra en tu idioma nativo, por eso es que confunde los textos y te manda a corregir, cuando en realidad están bien escritos los textos. Es por ello, cuando quieres corregir un texto, te sale de opciones otro tipo de letra que no estás buscando. Por lo cual, lo que tienes que hacer es darle un clic en la opción Revisar. Una vez dentro de esta opción, te ubicas en el apartado Idiomas, y en la parte inferior de Idiomas, le das un clic donde dice Establecer idioma de corrección. Aquí puedes notar que, por defecto, el idioma de corrección en mi caso está en inglés. Por lo cual, lo que tienes que hacer es buscar el idioma de tu país o el idioma en que quieres que se haga la corrección de ortografía. Por lo cual, lo que tienes que hacer es buscar el idioma de tu país o el idioma en que quieres que se haga la corrección de ortografía. En mi caso, voy a seleccionar el español, Perú. Luego, le doy un clic en Preestablecer como predeterminado. Y luego otro clic en Sí. Y luego en Aceptar. Y como puedes observar, ahora sí me dice que partes del texto se debe corregir la ortografía, que a diferencia del anterior que me decía que debía corregir la mayoría, ahora me dice que debo corregir solo algunos textos que me indica el corrector en español. Ahora bien, lo siguiente que debes de hacer es darle un clic en Archivo. Luego, te diriges a la opción Opciones. Luego, le das un clic en Revisión. Y donde dice, para corregir ortografía y gramática en Word, es indispensable que estos 4 cuadros tengan un check. Si están marcados, solo le das un clic en Aceptar. Una vez hecho este paso, ahora sí puedes corregir los errores ortográficos de tu texto y seleccionar la opción que te muestra el corrector. Otra manera interesante de corregir aún más rápido la ortografía es dándole un clic en el ABC. Aquí va a analizar de manera general todo tu texto, en donde vas a poder corregir a voluntad, sin necesidad de seleccionar uno por uno. Y cuando termines de corregir, te saldrá de mensaje Revisión ortográfica y gramatical completada, donde solo le darás un clic en Aceptar, y así de fácil es como se corrigen los errores ortográficos en tu idioma natal. Espero que te haya servido bastante este tutorial. Si es así, como siempre te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, para seguir aprendiendo a resolver los problemas más frecuentes que ocurren en Office de una manera sencilla, fácil y rápida. De igual manera, cualquier duda o sugerencia me lo pueden escribir en la cajita de comentarios que yo les contestaré en la brevedad posible. Conmigo será hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video.